La joven tenía un rostro deslumbrante y una figura sensual, pero ningún hombre se atrevía a entrar de verdad en su corazón. Padecía un Parkinson incurable, y cada vez que la enfermedad se manifestaba, esas supuestas pasiones profundas se transformaban en una frialdad distante, dejándola sola frente a una soledad que se llamaba Annie, hasta que apareció un hombre que cambió por completo su vida rota. Cuando él la vio por primera vez en el hospital, sintió un leve estremecimiento en el pecho. Mientras el médico le pedía que se desabrochara la ropa para revisar su estado, John no pudo evitar mirarla, algo que la hizo sentirse incómoda, más aún cuando ella descubrió enseguida que aquel supuesto médico en prácticas no era más que un vendedor de medicamentos. Él no se inmutó, y con calma y un toque de falsa ternura, le pidió disculpas. Annie no cayó rendida, sacó la cámara de su bolso, y por mucho que él intentó retenerla, se marchó sin mirar atrás, despidiéndose con un gesto nada amable pero muy internacional. Lejos de enfadarlo, aquello despertó aún más su afán de conquista, hasta el punto de conseguir su contacto sobornando con flores a la recepcionista del hospital. Al llamarla, Annie no mostró sorpresa, y se limitó a responder con cortesía, mientras John dejaba atrás su habitual ligereza y hablaba con una sinceridad poco común para invitarla a verse. Ella aceptó sin rodeos. Cuando él se sentó frente a ella, su corazón cayó sin remedio en un remolino de ternura que ni él mismo supo controlar. Algo que Annie notó y comentó con ironía, justo cuando sus dedos empezaron a temblar ligeramente, una reacción típica del Parkinson en momentos de tensión. Aunque ella intentó mantener la compostura, en el cruce de miradas ambos supieron que querían conquistarse. Desde entonces, se entregaron sin reservas a la dulzura del amor, y aquella cafetería de la primera cita se convirtió en su lugar habitual. Pero cada vez que John intentaba profundizar en su mundo interior, Annie lo interrumpía con habilidad y dejaba claro que solo quería una relación libre. Mientras la carrera de John iba viento en popa, él acudía siempre al apartamento de Annie en cuanto ella llamaba, hasta que un día fue sorprendido tirando muestras de un rival y recibió un puñetazo, acompañado de una advertencia para que se mantuviera alejado de ella. Más tarde, Annie admitió que muchos hombres habían desaparecido al conocer su enfermedad, que tantas despedidas la habían cansado del amor y que por eso evitaba comprometerse. John lo entendió al ver el temblor escondido en su mirada y decidió en silencio cuidar de ella de verdad. Con el paso de los días, la sinceridad de John empezó a inquietarla, porque sabía que no podía corresponderle. Así que colgó una llamada al verse incapaz incluso de abrir un simple envoltorio, negándose a arrastrar a aquel hombre luminoso a su carga. Cuando él estaba a punto de marcharse, Annie transformó sus sentimientos en una despedida tajante, que John interpretó como una broma. Hasta que al día siguiente, ella preparó su partida para huir de una ciudad llena de tristeza y olvidar aquel romance entre el crepúsculo y la medianoche. Justo cuando iba a subir al autobús, John apareció corriendo. Ante sus preguntas, Annie respondió con evasivas y frialdad, ocultando su fragilidad, envolviendo con distancia un amor desbordado. Durante su ausencia, John sintió una soledad inexplicable, y una noche fue a la estación y esperó allí toda la madrugada, hasta que al amanecer la vio bajar del autobús y cruzar miradas con él. Esa presencia la reconfortó como una vela encendida en el frío del final del otoño, y le impidió seguir huyendo, permitiendo que sus caminos volvieran a unirse. Cuando la mirada clara de Annie se posó con ternura sobre John, ella aún no podía creer que, después de tantas tormentas, fuera posible volver a encontrar un amor capaz de hacer latir el corazón. Tenía una belleza deslumbrante y un cuerpo sensual, pero padecía una enfermedad incurable, y la pregunta era si alguien seguiría a su lado. Para aferrarse a los pequeños momentos felices del día a día, ella cogía la cámara y capturaba cada instante de alegría, grabando esa dulzura para siempre en el corazón. Pero la buena racha duró poco. Un día, Annie se dio cuenta de que sus medicinas estaban a punto de acabarse y que ya ni siquiera podía abrir el frasco. Cuando intentó sujetar unas tijeras para recortar las fotos llenas de ternura que compartía con John, descubrió que no tenía fuerzas ni para agarrarlas. Se desplomó agotada en el sofá, mientras el empeoramiento de la enfermedad le recordaba, una vez más, que ese amor y esa felicidad siempre habían sido un lujo. Cuando John se acercó, Annie fingió calma y le regaló una sonrisa, pero enseguida, con las manos temblorosas, se sirvió una copa de alcohol fuerte. John lo notó de inmediato. Aunque quiso preguntar por su estado, ella reaccionó con rechazo. Él lo sintió como si su amor no valiera absolutamente nada. Se levantó furioso y se marchó dando un portazo. En ese instante, la fortaleza de Annie pareció derrumbarse junto al vaso hecho añicos. Sin embargo, al oír desde fuera el llanto desgarrador, la desesperación y el sufrimiento de Annie volvieron a sacudirle el corazón. John comprendió que en ese momento ella necesitaba compañía y no quedarse sola luchando contra la tristeza. Por eso regresó para abrazarla con fuerza. Días después, acudieron a un encuentro de pacientes con Parkinson, rodeados de personas que también combatían la enfermedad. Annie empezó a darse cuenta de que no estaba sola. Mientras tanto, en un restaurante, John se topó con el familiar de una paciente, buscando algún consejo. Pero aquel hombre, con un tono resignado y lleno de impotencia, le sugirió que más que buscar soluciones, lo mejor era alejarse cuanto antes, porque cuidar a diario de una esposa que no podía valerse por sí misma acababa borrando cualquier rastro del amor de antaño. Esas palabras dejaron a John paralizado, al descubrir lo cruel que podía ser la realidad. Esa noche, cuando Annie dormía, él empezó a investigar en silencio sobre el Parkinson. Luego la llevó de ciudad en ciudad en busca de un milagro que nunca llegaba. Con el tiempo,
tiempo, la enfermedad comenzó a afectar también al ánimo de John, volviéndolo impaciente e irritable. Annie lo percibió enseguida. Entendió que seguir así no solo no mejoraría su estado, sino que arrastraría también la vida de John, justo cuando su carrera estaba en pleno ascenso. Decidió entonces no ser más una carga, y esta vez la ruptura fue definitiva. Cuando John recogía sus cosas para empezar de nuevo, una cámara apareció de pronto ante sus ojos. En las imágenes, Annie sonreía radiante, con una luz en la mirada capaz de calentar el mundo. John comprendió por fin lo importante que era para él, y que perderla sería un arrepentimiento para toda la vida. Salió de inmediato a buscarla, y logró alcanzarla. Cuando Annie lo vio por la ventanilla del autobús, intentó detenerlo con gestos desesperados, pero él no hizo caso, y siguió adelante hasta que el vehículo se detuvo en un área de descanso. Allí, frente a la confesión sincera de John, y a esos ojos limpios y llenos de amor, Annie no pudo evitar que se tocara el rincón más frágil de su corazón. Y aunque ambos habían intentado huir por miedo a quedar atrapados por el amor y por la incertidumbre del futuro, acabaron comprendiendo que el amor verdadero no consiste en encontrar a alguien perfecto, sino en que haya alguien dispuesto a caminar contigo, incluso en los momentos más difíciles.